Raro que esté acá, ¿o no? Sí. Está muy raro. ¿Qué weá? Está bueno. Tranquilo, tranquilo. Baja la luz, baja la luz. Poco a poco la leyenda del Derrake en Chile se ha transformado en una pesadilla para muchos viajeros nocturnos. A pesar de nacer de un creepypasta, la figura humanoide de este ser no deja indiferente a nadie. ¿Qué busca? ¿A quiénes se les aparece? ¿Por qué luce de esa forma? ¿Dónde se esconde? ¿Realmente nos puede hacer daño? Nos dirigimos a un misterioso rincón de la ciudad, ubicado en las dunas del norte copiapino, guiados por el relato de un ciclista quien envió su historia en el año 2020, diciendo que en una vieja y abandonada caverna de paredes sulfatadas y resguardada por imponentes bandurrias, se encuentra el que sería el refugio de este horrible ser. Estamos acá. Queda más que la chucha, weón. Ahí es donde tenemos que llegar. Las cavernas. Bueno, nos encontramos en un lugar que lo voy a dejar en el mapa porque la verdad que nos costó mucho llegar a este sitio, ya que nos confiamos durante el día y se nos llegó la noche y la verdad que es complicado. Pero básicamente es un antiguo asentamiento minero en donde se trabajó también. Son unas cuevas, unos socavones que están por encima también del cerro y acá también como túnel. La razón principal por la que estamos acá es básicamente porque hace algunos años atrás me escribió una persona que no era de la ciudad, sino que venía de paseo y justamente vio en este sector que hay un camino de ciclistas por todo este lado. Era casi la misma hora que estamos ahora, se le hizo tarde con algunas pocas luces y sintió que un perro lo venía siguiendo. La cuestión es que nunca fue un perro, era algo parecido a eso, pero más parecido a un galgo con la forma también humana. Y adivinen qué, ¿dónde se escondió este ser? Efectivamente acá atrás, en este socavón o cueva. Así que la intención de este video es poder entrar, recorrer y vivir la experiencia, o sea, vivir la experiencia que él tuvo con este supuesto rake o el rastrillo. Este ser que tiene características humanoides y que anda a cuatro patas como un animal, como un perro, como un gato, como un zorro, molestando a la gente en las carreteras nocturnas y en los cerros del desierto. Vamos a entrar y también vamos a tratar de contar algunas historias referentes al tema del Derrake. Así que, acompáñenme. Bueno, acabamos de descender a la caverna en donde este hombre, el ciclista, en el sector de las bombas, pudo ver a un ser que él reconoce como al Derrake, un ser que más que un perro era una persona que andaba a cuatro patas y se escondió justamente en esta caverna. Estoy acá con el José, estamos en la mitad del camino. ¿Un murciélago? ¿Murciélago? Sí. No, un pajarito. Bueno, estamos acá en la mitad de la caverna y vamos a seguir indagando y poder contar un poco más de la historia de este tipo y también algunas historias que pude recopilar. Pero antes también vamos a hacer una fogata que estamos muertos de frío. Pone cara así como... cara como de rey casi. Hola Enzo, soy Connie de Viña del Mar y tuve una experiencia paranormal en el año 2013 a 2014
cuando vivía en ese tiempo en Noruega. Todo comenzó cuando yo llegué a visitar a mi papá que vivía allá. Al principio la casa no tenía nada extraño, pero al mes de que yo llegara comencé a ver sombras negras que pasaban por el patio. Por la cocina me sentía observada estando completamente sola en casa, pero traté de no darle mayor importancia. Hasta que mi papá me comentó que él también la veía, sobre todo cuando salía a fumar al patio. Así que garabateó a estas presencias, y ya que no se vieron más, pasó el tiempo y yo bromeaba mucho con mi media hermana, que en ese entonces tenía 8 o 9 años y yo 13. Un día en la noche me escondí afuera del baño para que cuando ella saliera, asustarla. La asusté, nos reímos y cada una se fue a su pieza. Eran como las 9 de la noche y yo me estaba alisando el pelo en mi pieza con la puerta abierta, cuando de repente pasa un ser como de 40 centímetros de altura, largo, con piel humana desnuda, con pelo largo negro en la cabeza y una cara como humana, pero con rasgos como de un roedor. Pasó corriendo y se escucharon sus uñas en la cerámica. Quedé helada como en shock. Lo único que atiné fue a preguntarle a mi papá si mi hermana estaba acostada en la pieza. Y me dice que sí, que estaba cantando con sus audífonos puestos. Quedé peor porque por un momento pensé que me estaba devolviendo la broma y me quería asustar. Pero no, de hecho, sí se escuchaba que ella estaba cantando. Así que le pedí a mi papá que fuera a buscar a la pieza porque me daba miedo salir. Ahí le conté lo que vi, como no le quiso dar mucha importancia, porque yo ya estaba muy afectada con lo que vi, estuve como una semana sin ir a dormir a mi pieza, por el miedo de haber visto a ese ser. Cabe destacar que la casa estaba muy cerca de 2 bosques, de hecho a veces se paseaban venados por el barrio. En fin, días después, mi papá me cuenta que llevaba una semana teniendo pesadillas y que se despertaba en la madrugada, sintiendo olor a quemado y viendo a un hombre que lo observaba desde un sitial blanco que daba a su pieza. Así que decidió botarlo. Resulta que ese sitial o sillón lo había rescatado de una oficina que se había quemado. Mi papá trabajaba en una empresa como el IKEA, donde hacían remodelaciones y armaban muebles. Pasó el tiempo y ya cuando la casa se sentía más tranquila, traté de buscar en internet algo que se le pareciera a lo que vi. Lo más parecido en apariencia que encontré fue al The Rake. Pero aún así no me calza porque cuando yo lo vi era más pequeño, como el porte de un niño de 2 años, pero en 4 patas con pelo largo, negro. También traté de buscar sobre mitología o folclore paranormal de Noruega, pero la verdad es inexistente. Lo único que encontré fueron los dioses mitológicos Thor, Odín, etc. Hasta el día de hoy sigo sin saber qué era lo que vi y espero nunca más volver a verlo ni sentir ese miedo que me marcó por mucho tiempo. Tengo muchas más historias paranormales. De alguna forma mi familia materna y paterna siempre han estado rodeadas de estos sucesos. Hola Enzo, vi tu video del The Rake y me vino un recuerdo de la adolescencia. Tengo actualmente 31 años. Cuando teníamos 17 años con mis amigos íbamos mucho a acampar a Hualqui, en la 8ª región, a las orillas del Biobío, al lado de un bosque pequeño. No era ningún camping establecido, solo buscábamos un lugar para instalar nuestras carpas. A veces hacíamos asados o llevábamos algunas cervezas. Una noche que fuimos a acampar, yo me había quedado fuera de la carpa porque tenía ganas de fumarme un cigarro. Un amigo estaba durmiendo al lado del fuego y todos mis otros amigos estaban dentro de las carpas durmiendo. No sé qué hora era, pero recuerdo que miré hacia el bosque y vi una luz roja. Me levanté suave para ver de qué se trataba y después de los primeros árboles, aproximadamente 200 metros, vi una figura humanoide, flaca, inclinada en 4 patas, desnuda, con la piel como entre gris y rosada. La cosa como que me miró y luego se internó a saltos gigantes en el bosque. Me cagué de miedo y desperté a mi amigo que estaba durmiendo a un costado del fuego. Fuimos a ver nuevamente y si había algo, pero no había nada. Me convenció de que fuéramos a dormir. Entramos a la carpa, me dormí un poco y de repente desperté. Sentí que tocaban por fuera la carpa. Al día siguiente habían huellas por fuera de la carpa, como patas de pollo gigantes. Creo que vi al The Rake. El The Rake sigue a mi primo. Hola, buenas noches. Te escribo en esta oportunidad para contar mi historia transcurrida en el año 2015.
Una noche de ese mismo año nos propusimos con mis hermanos y primos sentarnos alrededor de las 12 de la noche en el patio de mi casa, la comuna de Independencia, para experimentar algún fenómeno paranormal, y por consiguiente llevábamos a cabo este proceso y no pasan más de 5 minutos y comienzan a sonar los muros de mis vecinos que colindaban con el mío de manera simultánea, lo cual asumimos que era producto del viento. Sin embargo, la respuesta que le quisimos dar no nos convenció y decidimos volver a las 3 de la tarde, pero esta vez solo mi primo y yo. Al mismo tiempo comenzamos a caminar por el patio, que era bien grande, y vemos que nuestro conejo arranca y nos da por mirar arriba del horno de tierra que teníamos, con unas dimensiones de 2×3 aproximadamente, y vemos una criatura abierta de piernas en cada extremo del horno y con sus manos apoyadas en el mismo. La escena fue terrorífica. Medía más de 2 metros, con una delgadez extrema y sin pelos en el cuerpo, completamente calvo. Al ver esto arrancamos. No estábamos a más de 3 metros del derrake. Por otra parte, transcurren alrededor de un mes y mi primo visita la casa de un amigo cercano y la madre hace mención que era medium, y mediante la técnica del péndulo le dice que lo sigue un ente muy poderoso, sin embargo que no le hace daño. A su vez, mi primo se queda a pasar la noche en la casa. Al mismo tiempo, la dueña del hogar, y ya todos durmiendo, despierta alrededor de las 2 de la mañana sudando y con un miedo irracional, ya que sintió una presencia que como medium nunca se había percatado. Y por esas cosas de instinto mira por el patio de su casa y ve al de Reiki parado, y lo describió igual como te lo comenté en el presente mensaje. Por otra parte, ella explotó en llanto y gritos, despertó al marido y todos los que estaban en la casa, incluso a mi primo, le comentó que vio al de Reiki. Ella vive en la comuna de San Bernardo, que queda bastante lejos de la comuna de Independencia. Le agrego ese dato para que tengas una noción de los kilómetros. Espero que puedas hacer pública esta historia. Doy fe de los hechos de la madre de su amigo, porque ella misma me lo comentó una vez que la conocí al tiempo después. Bueno, ahora cambiamos de cámara. Estamos con la Handycam a ver si podemos encender el shot. Ojo, ¿escuchaste? Perro. ¿Perro? Ladrido de un perro. ¿Acá? Sí. Quiero ver. Hasta ahora sí que está muy raro que un perro esté acá. Mira, bajó mucho más ahora. Mira. O sea, no sé si es sugestión, pero se escucha como un ladrido, ¿no? Si pudiera alumbrar un poco más abajo. Lo que ven ustedes es exactamente lo que vemos nosotros. Algo anda ahí, parece. Igual estamos súper lejos, creo que es la floración donde más lejos está. Escuchan sonido muy raro. Está la cueva. Auto. Estamos nerviosos porque tampoco sabemos cómo volver.
Claro, o sea, tenemos la ubicación más o menos, la noción de llegar, pero Pero acá hay piedra y... lo que pasa es lo que no ven ustedes es que hay una camanchaca muy grande y yo creo que ya vamos a alistar las cosas para irnos. De hecho teníamos que comer algo, pero no sé. Por último esperamos un rato ahí, a ver si podemos encender un poco más de fuego. Un palo. Voy a abrigarme. ¿Alguien escucha, por favor? ¿Alguien escucha, por favor? ¿Hay alguien ahí que pueda escuchar, por favor? A ver si la gente vio en el... Bueno, gente, la temperatura ha bajado bastante. Ahora vamos a descender por última vez a la parte ya última del túnel, donde este hombre en algún momento vio a este ser. Acá está el José. ¿Cómo te encontráis? Bien, bien. Se han ¿Seguro? escuchado como sonidos raros de repente, pero todo bien. Yo creo que hay como mucha abertura y el viento igual... Claro, el roce del viento con los agujeros puede provocar algún sonido extraño. Pero está raro igual. Mira, diario. Es como... Podríamos quemar eso. que ¿Qué? ya se está Ah, apagando. diario. Sí, son diarios. ¿Pero de qué? Un siglo de educadores. No sé. Mira, hay como una imagen ahí. Pero no sale de qué año el diario. No sabe el año. No, modelo de oración dado por Jesús. Raro que esté acá, ¿o no? Sí. Está muy raro. ¿Qué weá? ¿no? Está igual. Tranquilo, tranquilo. Baja la luz, baja la luz. Tranquilo. ¿De dónde son esos sonidos? Tranquilo, ahí está el fuego. No, No me pueden dar a alguien, tranquilo. Arriba, alumbra arriba. no es ningún animal lo que se escuchó. ¿Ando arriba? No, porque en el directo escuchamos y no era así el sonido. A ver. ¿Voy a alumbrar un poco? Yo creo que deberíamos decir si hay alguien, porque... Hay bandurrias por acá, cuidado. ¿Hay algo ahí o no? No se ve ninguna. Pero cacha. Pero no es el sonido que Mira, escuchamos. quédate en silencio, mira. Qué raro. Pero es que en todas las noches que hemos estado no ha sonado ningún sonido No, si acabamos de terminar el tema del fuego. parecido a ese sonido, ¿no? Yo creo que debe haber alguien por acá arriba. Mira, la luna está llena de niebla. No se ve nada. Eso es peor porque si llegara a ver alguien, bueno, nada. ¿Hay alguien ahí? La verdad que me dejó como medio acelerado el sonido, porque no lo escuchamos en toda la noche. ¿Hay alguien ahí? Mira, no se ve nada. Yo creo que no vamos a poder volver, no se ve nada. No, incluso estamos con el foco a máxima Ahí, potencia, ¿no? hay que manchaca, no se ve nada. No se ve nada de nada. Pero nada más. Esto es pura niebla. Sí. Igual no sé qué tan peligroso sea estar acá afuera. Por el tema de que si era una persona. No, y se escuchó como un pájaro, pero... Pero es que no es el sonido del animal que vimos el otro día.
No sé si estamos más seguros adentro o afuera, weón. Puede ser. Que cacha, no sé si se aprecia como la niebla que hay. Tengo gotitas de agua por la camanchaca. Pero no se ve Y no se ve nada al momento de cuando llegamos. Para allá no se ve nada, no se ven las luces de la ciudad tampoco. Y no tenemos señal. Escucho un silbido, weón. No, pero fuera huevo. Es normal igual que se escuchen silbidos en las exploraciones que hacemos. O sea, no es normal, pero O sea, puede ser un pájaro o algo. Siempre que salimos se escucha. En Puerto Viejo igual. No hay nada. Porque no sé si sonó desde arriba o si sonó afuera, porque No, sí o sí, era sí o sí de allá, bueno. Sí o sí. Y la camanchaca está entrando para acá. Mira, para que te crea el vapor. ya son como las 12, llegando casi a la 1 de la mañana. ¿No? Sí, de acá, no sé cómo vamos a salir de acá, pero vamos a tener que ocupar el mapa si es que nos llega la señal y poder salir de este lugar. Porque ya el fuego ya no nos queda. Trajimos un poco de carbón, no hay nada más por allá. Tuvimos suerte de igual encontrar unos palos acá. Arriba. Arriba, sí. Se cayeron arriba. ¿Hay alguien ahí? Se escucha ahora como si estuvieran en todos lados. ¿Hay alguien ahí? Esto ya se puso tenso de la nada, ¿eh? Incluso Ahí está el fuego. Está dentro del túnel. Sí, pues. Aquí se ve un poco la luna, creo. No hay ningún pájaro, nada. Ahí se ve la luna. Está sucio. Se me quitó hasta el frío. Es lo que nos queda de fuego, nada. No, nada. Prácticamente. Tienen que estar cayendo de arriba. Bueno. Acá puede ser. Sí, sí. ¿Es profundo eso? No tanto. No tanto. ¿Tú recuerdas a qué hora te dijo el ciclista que había pasado eso? ¿Tarde o temprano? Más o menos como a la hora que llegamos nosotros, pues. O sea, me refiero a la hora que ya estaba anocheciendo. No a esta tipo hora. 7, 8 por ahí. No, ahora es tarde. Estaba muy raro. O sea, no cayeron piedras en todo el rato que estuvimos acá y ahora... Que mira, fíjate. Igual. Pero la cuestión es que caían ahí, pues. Sí, pues. Es que lo raro es que hubiera pasado antes también, pues. No ahora, hasta ahora. Se te cae la piedra encima. Que estas piedras están muy sueltas, pero hubieran venido de acá si hubieran caído. No vinieron de acá. ¿Cómo la vamos a hacer para volver? No lo sé. O sea, ayer estaba recién bajando y hoy día ya está como completamente. Mira. Escuché como alguien estuviera haciendo los dientes así.
¿Voy a salir? ¿Dónde te la entrego? Está grabando todo. El fuego ya está apagado. Se puso muy raro todo esto. El fuego no queda nada. Y ahora va a ser 1 hora caminando de vuelta con la camanchaca, sin saber si el auto sigue estando ahí. Sí, pues. Y también, obviamente, con los espejos inclinados. Ayer nos pasó eso mismo, pero no pensamos que hoy día iba a seguir así. ¿Tú recuerdas alguna historia del The Rake que te haya llegado al canal? Bueno, han llegado varias historias sobre el The Rake en todo Chile, pero yo creo que una de las que más impactó fue la historia del mono. Así lo titulaba una señora, una mamá, una madre, ya que su hija, siempre que ellos venían desde Copiapó hacia lo que es el sector de Piedra Colgada y Chamonate, en todo ese lugar que recorrimos recién, por ejemplo, las carreteras llenas de arbustos, por la noche esta niña decía que algo los perseguía. Obviamente ella no pescaba, hasta que una noche, en un lugar específico de Chamonate, la niña empezó a gritar, diciendo que el mono la venía siguiendo. Ella se asustó, paró un rato y claro, nada. Miró por el retrovisor y se vio algo, se vio como una especie de ser que pasó muy rápido y luego de eso ya ella al avanzar lo vio delante, con las luces encendidas y se percató que este ser, que al igual que muchas personas en el mundo lo identifican como más que un perro o un animal, como un canguro o algo así como, no sé, como un ñandú. Muchas veces han dicho que han visto animales así. Era un ser humano desnudo, completamente delgado, calvo, corriendo a 4 patas y se perdió por todo el sector de los arbustos de Chamonate. Esa yo creo que fue una de las historias más fuertes porque este ser tenía una fijación con la niña o con la familia en sí, porque ellos vivían en Toledo y cuando ocurrió esa noche, ellos o ella pensó de que eso había quedado ahí, obviamente quedaron con un trauma tremendo, pero esa noche se empezaron a escuchar pasos muy fuertes en el techo y la niña decía que ese mono lo había seguido. Yo creo que esa fue una de las historias más fuertes, fue enviada por una persona que incluso luego de yo subir el video, publicarlo, desapareció del mapa, pero efectivamente yo puedo comprobar que existió su correo, o sea, existió su perfil de Facebook porque fue en ese momento que me habló ahí. Desde ahí en adelante le tuve mucho respeto a poder pasar por ese lugar específico. Es un lugar específico que después incluso podemos recorrer. ¿Qué pasaría si tú vivías una experiencia con el The Rake? O sea, ¿cómo crees tú que podría afrontar la situación? ¿Es un ser que a ti te provoque miedo o hay otros seres o entidades que a ti pueden superar ese miedo al rastrillo? Creo que el rastrillo sería como uno de los entes que te podrían aparecer, de los que menos podrías escapar. Es un ser que se ha visto que es rápido, que anda en 4 patas y que en todo momento te acecha. Entonces creo yo que uno de los más fuertes para huir en caso de un ente que te persiga sería un rastrillo, un The Rake. Claro. Ya que, como sabes tú, es como muy difícil escapar a no ser que él se vaya, como le pasó ahora en la historia del ciclista, que él al menos pudo escapar porque el ente o el The Rake se vino a este lugar. Pero si no hubiera sido por eso, ¿qué hubiera sido de él? ¿Qué hubiera pasado con él? Esa es la pregunta. Exactamente. Lo que igual me genera un poco de miedo es que, bueno, estamos acá, por fin nos calmamos un poco, estamos comiéndonos unos twistos
Encendimos un poco más el fuego y bueno, la camanchaca está afuera, pero es que vamos a tener que volver, vamos a tener que descender y luego pasar por los mismos lugares en donde ocurrió la historia de la niña que veía este serpo. A pesar de todo, yo creo que, aunque no creas en estas cosas, creo yo que siempre existe una posibilidad, o al menos de enfrentar alguna situación incómoda en situaciones cotidianas. No digo que esto sea cotidiano, pero por ejemplo venía a hacer deporte y que pase algo que te tengas que, no sé, se te pinchó una rueda, algo, te tienes que quedar hasta tarde, no tienes iluminación y te ves enfrentado a una situación como esa, debe ser algo horrible. Y es así como han ocurrido un sinfín de historias que quedan y muchos de ustedes las comparten también en el correo o en los directos que se hacen cada día jueves. Y bueno, yo creo que ya llegamos al final de este video, ya es muy tarde, tenemos que volver y esperemos que todo esté bien. Así que vamos a seguir comiendo acá unos twisties.